Seguimos con este tema, esta serie de una iglesia de oración. Hoy vamos a hablar algo más, hermano, ¿y qué tiene que ver Romanos 3:23? ¿Lo tiene? Amén, ¿lo leemos juntos? La Biblia dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora usted también, otra vez. Siéntese, por favor. Es hermoso ver cómo Dios se preocupa por nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias a Dios por el tiempo que tenemos de conocer al Señor. Amén. Y yo creo que a veces le perdemos de vista la esencia de la salvación. El hermano Juanito hacía un ejercicio al final de su clase y nos dio unos papelitos donde escribía la necesidad, ¿no? Yo decía: Señor, tú me amas tanto que el día de hoy será suplir esa necesidad de alguien que la expuso, ¿no? Y quien la escribió va a entender. Y el hermano decía: va a buscar unos versos. Ya, bueno, pues ya, ¿verdad? Dios es tan bueno. Nosotros venimos aprendiendo que necesitamos ser una iglesia de oración. Amén. Sin oración no hay victorias, y no porque la oración tenga poder. El que tiene poder es Cristo Jesús. Amén. Nosotros oramos porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios real, porque la oración es una comunicación directa con el Padre. Si yo no oro, yo no tengo una buena relación con Dios. Muchas veces hemos dicho que la oración, me gusta compararla como la relación de un matrimonio. Si usted no platica con su esposo o con su esposa, esa relación se va enfriando y el día de mañana se van a ver como desconocidos, ¿sí? Si no oramos diario, si no platicamos con Dios diario, pues nuestra relación se va a volver fría, indiferente. Y de vez en cuando o cada 8 días venimos a ver al amado y le decimos: hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y pues es algo que no nos gustaría a nosotras las mujeres, ¿no? Que el esposo llegara y dijera: ay, ¿todavía estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? La oración es una comunicación diaria. Si nosotros no oramos, hermano, nuestra relación con Dios se vuelve fría, se vuelve indiferente. Y vimos ya algunas características de una iglesia que no ora. Una iglesia que no ora se vuelve indiferente, se vuelve fría, se vuelve amargada, se vuelve frustrada y se vuelve criticona y murmuradora. Diga amén. Intercedemos siempre, le cambiamos el tono y hablamos que se necesita ser un intercesor, una iglesia de intercesores. Y un intercesor, hermano, va más allá que el que simplemente ora. El que ora es así como que, bueno, yo por mi cuenta y se acabó. Pero el que es intercesor se pone en medio a favor del otro, a pedir un favor por otro. Y en esta tarde al final vamos a ser intercesores, porque vamos a orar. Amén. Existen muchos problemas para interceder. Existen males, necesidad. Me gustó esta frase de un escritor que dice: si el mundo fuese un mar de rosas, no habría necesidad de interceder. ¿Sí? Si hoy le preguntáramos a usted cómo viene a la casa de Dios hoy, ¿tiene alguna necesidad? Yo creo que si nos hubieran dado más papelitos, se llena ese bonche, repleto, ¿no? De muchas cosas. Si el mundo fuese un mar de rosas, no habría necesidad de interceder. Pero hay muchos males, muchas situaciones que nos llevan a interceder. Pero ¿cuál será, fíjese hermano, cuál será el mayor problema, el mayor mal? ¿Cuál será el número 1 de todos los problemas, de todos los males que exista en la humanidad? Si nosotros el día de hoy hiciéramos un ejercicio, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál será la necesidad primordial de la humanidad? Podríamos decir el maltrato a los niños, el respeto a las mujeres. Bueno, los que respetan a los animalitos dirían el respeto a los gatos y a los perros. Pero no, hermano,
podemos nosotros decir esto: ¿cuál será el mayor mal? El número uno que está pasando en la humanidad, ¿serán las epidemias? ¿Serán las guerras? ¿Será el hambre? ¿Será la desolación? ¿Será el maltrato a las mujeres, a los niños, a los animales, a los adultos mayores? ¿Cuál será el número uno de los problemas por los cuales la iglesia debe interceder? El punto de vista de Dios es diferente al nuestro, porque Él es verdaderamente sabio y Él no se equivoca cuando juzga, hermanos, y Él nos muestra a través de su palabra que el problema más grave, el problema más terrible y que trae graves consecuencias y que asola a la humanidad se llama pecado. Y yo creo que usted esperaba otra así como que mi economía. No. A Dios no se preocupa porque tengamos o no, Él provee bendición. Pero el grave problema que enfrenta la humanidad se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Ese es un grave problema de la humanidad. Y nosotros siempre divagamos mucho, hermanos, hasta por el medio ambiente, por muchas cosas. Pero el principal problema por el cual una iglesia debe interceder es porque existe este problema llamado pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es errar al blanco, es obrar mal. ¿Ven? Tanto en griego como en hebreo la definición correcta es errar al blanco, es decir, no darle. Obrar mal en relación a lo que es la voluntad de Dios. Pecado es no hacer lo que Dios ha ordenado, pero también hacer lo que Dios no nos ha ordenado. Es decir, pecado es hacer el mal a los ojos de Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos años en el evangelio. No hay mucha gente nueva. Pero si usted quiere, no lo tome para usted, porque estamos hablando de una iglesia que intercede. Porque allá afuera sí hay muchos pecadores. Aquí somos pecadores, pero redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos un grave problema, hermanos. El pecado siempre es una ofensa contra el carácter santo de Dios y sus mandamientos. El pecado es atentar directamente contra Dios. Cualquiera que sea su objeto inmediato, sea un faltarle al prójimo o faltar las leyes morales que van en contra de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos infinidad de enseñanzas de cómo Dios nos ilustra el pecado. Yo creo que usted recordará cómo Dios le hablaba a su pueblo usando al profeta Oseas, ¿sí? ¿Cómo comparó a su pueblo con una mujer infiel? O sea, quiere decir, hermano, el verso que leíamos nosotros: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Decimos, sí, es verdad, todos pecamos. Pero también otro verso donde dice que seguimos pecando, mas siendo aún pecadores, pero Cristo ya murió por nosotros. Pero ¿qué de nuestra familia que no conoce de Dios? El Señor compara a su pueblo con una mujer infiel. Y no me voy a tener con Oseas, porque quiero llegar al punto de la intercesión. Dios compara a su pueblo con una mujer mala, una mujer ramera, donde dice que la amó, se casó con ella, usted lo sabe, Oseas, pero esta mujer le fue infiel, se fue tras otros dioses. Y yo pregunto, hermano, ¿usted cree que haya adulterio espiritual?
Sí. Cuando usted no le es fiel a Dios en sus principios y en sus mandamientos, cuando anteponemos algo más que Dios, nosotros somos infieles. Por eso la misma palabra nos dice que Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. El pecado es un problema universal y nadie está libre de ello, según Romanos 3:23. Por cuanto todos, dígalo conmigo, todos pecaron. David, tratando de, pues no sé si de justificarse, también por ahí en el Salmo 51 nos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que usted sabe lo que es pecado. Pecado es saber lo bueno y no hacerlo, saber lo malo y hacerlo. Y muchas veces cuando somos confrontados nos dicen: es que yo sé. Pues tú sabes. ¿Se acuerda hace 8 días de la iniquidad de la rebelión? Hermano, algunas cosas que pasan cuando se cae en pecado. ¿Usted sabe que el pecado avergüenza? El pecado avergüenza. Vaya conmigo a Génesis 3. El pecado avergüenza. Amén. Gloria a Dios. Nos habla de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva. Ellos pecaron. El pecado del hombre fue la desobediencia. Amén. Dios les dio una orden y ellos la desobedecieron. Y cuando la desobedecen, dice la Biblia a partir del verso 7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me detengo un poquito ahí. Usted se sabe la historia. Usted se la sabe muy bien. Cuando ellos pecan, cuando Adán come, no fue cuando Eva comió que sus ojos fueron abiertos, fue hasta que la cabeza del hogar, hasta que el responsable de la familia pecó. En este caso, fueron abiertos los ojos de los dos y conocieron que estaban desnudos. Y para tapar su desnudez, hicieron algo que se le llama las obras. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, lea conmigo, ¿qué hicieron? ¿De quién? El pecado, hermanos, avergüenza. ¿Cuántas veces hemos desobedecido la voz de Dios? Y una y otra vez Dios nos habla con amor, con misericordia, como lo vimos el domingo pasado, el Dios de misericordia. Pero nosotros desobedecemos, hermano, y cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, ¿qué pasa? Nos sentimos avergonzados. ¿No le ha pasado? Pero ¿sabe qué? El alejarse de la casa de Dios no es la solución a tu problema. Miren, uno de pastor conoce muy bien a sus ovejitas. Y cuando las ovejitas andan mal, se ausentan. Y dice: ¿Honora qué hizo? ¿A dónde se metió? Porque el pecado avergüenza. Tenemos vergüenza de venir y a veces le decimos: ¿por qué no? No, porque no tengo remedio. Soy un pecador empedernido. No hay solución para mi vida. Pero nosotros como iglesia, vea, aquí viene el asunto interesante. ¿Qué hacemos nosotros
con nuestros hermanos que una y otra vez caen en pecado. ¿Qué hacemos nosotros? No me conteste. ¿Intercedemos? ¿Clamamos? ¿Oramos? ¿Pedimos al Dios de misericordia? ¿O tomamos la actitud de decir, ya le gustó? Pues, y bien bíblicos que somos, ¿no? Apocalipsis dice: el que sea inmundo, el que sea sucio, ensúciese todavía. Pase saliva. Cuando Dios nos ha llamado a interceder, el apóstol Pablo decía: si alguno piensa que está firme, mire, tenga mucho cuidado donde pisa, porque se puede caer. Hay un dicho mexicano, ¿no? ¿Cómo dice? Que en la casa del jabonero, el que no cae. Y no estoy justificando el pecado, no lo estoy justificando. Pecado se llama pecado, hermanos. Pero estoy hablando de una iglesia que interceda por los pecadores. Y como es que este tema no nos gusta mucho, pues es que, hermana, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familia que no es cristiana? ¿Tú oras por ellos? Ahora, ¿cuántos tenemos hijos que conocieron de Dios y que siguen en su necedad de seguir pecando? ¿Qué haces con esos hijos? Pues quién. Es total, ya sabe. Hace muchos años, cuando existían los cantos evangelísticos bien rancherotes, había un hermanito llamado Tony Sauceda, le voy a hacer el comercial. Él cantaba una canción que se llamaba Mi madre oraba por mí. Bueno, los que son de élites de mi época, de allá hace muchos años, también allá la hermana, ¿te acuerdas? Una iglesia debe interceder por los pecadores. Pablo decía: yo soy el primero. Si no hubiera sido por alguien que intercedió por nosotros, no estaríamos aquí. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que ya nos sentimos bien santos. Y como que ya tenemos las llaves del cielo, ya se la quitamos a Pedro. Que eso no es verdad. No, yo la tengo, ya, ni entradita al cielo. El pecado avergüenza, hermano. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía? Pero no ha sentido a veces como que esa voz del Espíritu Santo que le dice: ¿dónde andas? ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás tú? Pues, ¿qué le contesto a la hermana? ¿Qué le contesto a la pastor? Hermana, es que fíjese que ¿dónde estás tú? Y sería bueno eso en nosotros esta tarde, hermano. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos puede preguntar: ¿dónde estás tú? Y usted puede decir: aquí estoy en tu casa, Señor. Oh, mi Señor, martes y viernes. Gloria a Dios por los que vinieron martes y viernes, bien bonito a las 5 de la tarde. Mire, bien despejados, bien tranquilos, sin estrés, sin correr a nadie, rápido. Y de todos modos se van bien tarde, pero ya más descansados. Amén. ¿Dónde estás tú? En tu casa de oración. Sí, pero ¿dónde andas? Dios lo llama y vea lo que él responde. El pecado, hermano, también produce miedo. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios santo, un Dios poderoso,
un Dios que perdona. Y nosotros le tenemos un temor reverente a Dios. ¿Qué es eso? Un respeto a Dios. Pero el pecado te produce miedo a Dios. ¿Sabe usted que hay gente que tiene miedo a morirse porque piensa que se va a ir al infierno? Pero no se arrepienten. Le tienen más miedo al infierno, pero prefieren no arrepentirse de sus pecados. Oye, es que yo vengo al culto porque no me quiero ir al infierno. No, busca la salvación, acércate a Dios. Vea lo que dice el hombre. Respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tengo miedo, Señor. ¿Y si me castigas? No, yo por eso me porto bien, para que Diosito no me castigue. No, hermano. No es Diosito, y menos con minúscula. Tenemos un Dios grande. Amén. ¿Qué más hace el pecado? Vea usted, hermano, el pecado avergüenza. El pecado tiene apariencia inofensivo, pero es mentiroso. Porque el pecado provoca un daño muy grande y cuesta mucho reconocer. Cuesta mucho reconocer que somos pecadores, ¿verdad o no? Pues aunque no diga amén, es verdad. Vea, usted mismo está diciendo. ¿Cuesta reconocer? Ay, pecador yo. El hermano Juan, él, que ya no sabe qué hacer para cada domingo confrontarnos ahí. ¡Ay! ¿Qué le pasa? El pecado, hermano, puede llevar a la esclavitud. Vaya conmigo a Juan 8:34, por favor. San Juan 8:34. ¿Puede alabar a Dios? Aquí seguimos. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra: de cierto os digo, hablando Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Pecado. El pecado te puede llevar a la esclavitud. Por eso cantamos con mucho gozo y alegría, ¿no? Esa parte de la escritura: somos esclavos pero por amor. ¿Ha escuchado ese término? Se usó años atrás, hablándole a una mujer, a una ama de casa, y le decía: no seas esclava de tu hogar. O los hombres, ¿no? Tú eres un esclavo del trabajo. No seas esclavo de tu casa, no seas esclavo del trabajo. Hermanos, no seamos esclavos del pecado. Hay gente que vive esclava del pecado. Nosotros seguimos pecando, sí, pero ya no somos esclavos del pecado porque Cristo ya nos liberó. Pero hay gente que es esclava del pecado. ¿Y qué significa esto? Que no puede dejar de pecar. Un esclavo de pecado es que diario practica el pecado. Y nosotros ya no. Porque, a ver, ¿cuántos seguimos pecando? Bien santos, ¿no? Amén. Pero a veces lo hacemos involuntariamente. Pero hay gente que practica el pecado y le es un placer. Esas personas son esclavas del pecado. Amén. Pero nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa gente esclava del pecado? Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Algo más que hace el pecado: nos hace enemigos de Dios. Amén. Le voy a leer algunas cosas que traigo aquí. Y el pecado produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué actitud tomamos nosotros con los pecadores? Ay, no,
yo no me siento ahí porque no, ese es bien pecador. Y es que somos bien bíblicos porque aunque mal empleado, nos vamos a lo que habla Pablo, ¿no? A los de Corinto. Si hay algún homicida, borracho, adúltero, fornicario y etcétera, 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 con el tal ni te sientes a comer. Y entre nosotros así como que, ¿este será adúltero? No, que se aleje, que se aleje. No, Pablo no se refería a ellos, hermanos, a los del mundo. Mire, usted no se sube a un transporte público preguntándole, oye, ¿eres adúltero? ¿Eres fornicario? Porque la Biblia dice que con tal ni me siente a comer ni nada. No, Pablo se refiere a los que insisten en pecar dentro de la iglesia. Corrijo lo que dice hace rato. Ustedes ya son salvos, amados hermanos. Gloria a Dios por los amenes. Qué bueno que usted ya es el salvo. Pero si usted insiste en pecar, usted sabe que el adulterio es pecado, usted sabe que la fornicación es pecado, pero si usted insiste en pecar una y otra vez, a ese se refiere el apóstol, a ese se refiere el Señor. Si tú ya te fuiste confrontado, si a ti ya te dijeron, pero tú no me interesa, yo de todos modos así voy a vivir, ok, a eso se refiere, no a los de allá afuera. ¿Qué actitud tenemos nosotros con el pecador? Ahora usted va a decir, ay, pues es que usted se contradice. Primero nos dice que oremos por ellos y ahora que no nos juntemos. Yo no estoy diciendo que no se junte. Exhórtelo con amor. Llévelo al arrepentimiento y que corrija su mal vivir. Amén. ¿Qué hace Jesús con el pecador? Nosotros podemos ver al Señor Jesús actuando de diferente manera a la que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Le voy a hablar de los de afuera. ¿Qué actitud mostramos con el pecador de afuera? Cuando lo vemos tomar, drogarse, transgredir la ley de Dios. Le damos la vuelta, ¿no? Como en la parábola del buen samaritano. Bien santos nos damos la vuelta. Ese ni le hables. Esa señora, no hombre, es bien adúltera. Esa señora es así, así, así. Ellos son los que necesitan de Cristo Jesús. ¿Qué actitud tomó el Señor Jesús? Nosotros lo vemos, hermano, cuando querían lapidar a la mujer adúltera. ¿Se acuerda usted? Yo quiero que cheque dos ejemplos que le voy a dar, que usted se lo sabe a la perfección. Vamos a ver, hermanos, una cita. Permítame nada más checar. Amén. Dele vuelta a su Biblia, una antes, San Juan capítulo 8, verso 7. Amén. Le voy a leer desde el verso 1 para entender un poquito el contexto. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Deténgase un poquito aquí. ¿Qué actitud tomó el Señor Jesús ante esta mujer pecadora? ¿La condenó? ¿Se unió a los fariseos? ¿Se unió a los escribas? ¿Se unió a los religiosos? Los religiosos querían apedrear a esta mujer y habían tomado como base la ley de Moisés. O sea, estaban bien instruidos, pero a su conveniencia. ¿Por qué? Porque ellos veían el error de aquella mujer, sin embargo no se veían a sí mismos. Pero el Señor Jesús, la actitud de nuestro amado Señor, hermano, es que Él sí ve la situación del pecador, pero también ve la tuya. Nos confronta con nuestra realidad.
Cuando el Señor se inclina de nuevo al suelo, sigue escribiendo. Pero ellos, dice la Biblia, acusados por su conciencia. No fue el Espíritu Santo que los acusó, porque ellos no tenían ese privilegio. Vea, su conciencia los acusó y fueron uno a otro saliéndose. Dice, desde los más viejos hasta los más chiquillos. O sea, tenían bien diestros a sus hijos. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando Jesús se levanta, vemos la actitud del Señor. Le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Y léale lo que sigue. Y no peques más. O sea, el Señor Jesús no rechaza. El Señor Jesús no condena. Pero aquí hay algo maravilloso en este pasaje. Pues a veces decimos, ahí está Jesús, ni me condena. ¿Por qué me condenan ustedes? Un corazón endurecido va a insistir en pecar. Siempre se va a aferrar a su pecado y va a decir, pues ni el Señor me condena, porque usted dice, no. Ahí dice lo último, vete y no peques más. No sigas practicando el pecado. El Señor Jesús nos hizo libres, pero no quiere que sigamos en pecado. Amén. Ahora, primer ejemplo. Esta mujer vino por su propia voluntad. La trajeron porque la encontraron en el acto de pecado. ¿Qué enseñanza podemos sacar aquí nosotros? ¿Verdad que está confrontadora la palabra esta tarde? Regreso otra vez con nuestra familia inconversa. ¿Qué haces con tu familia inconversa? ¿Tú la encuentras en pecado? O sea, ya sabes que está en pecado. ¿Qué actitud tenemos? Pues ay, Dios que tenga misericordia. A esta mujer, bien religiosotes, pero la trajeron ante Jesús. Con otras intenciones, pero la llevaron con el principal. O sea, fueron con el indicado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué actitud tenemos con el pecador? ¿Lo traemos a los pies de Jesús? Ahora, ¿usted cree que esta mujer fue de buena voluntad? Pero hoy existen los derechos humanos, hermana, y si mi familia no quiere, pues yo debo de respetarlo. Bueno, entonces que se pierda, porque nosotros no tenemos el valor, el arrojo de decirle, presentarle a un Cristo de poder que puede cambiar sus vidas. Mire, hay hermanas que yo de verdad admiro, hermanitas que vienen sin el marido, que cómo luchan. Pero también hay hermanos que luchan con sus señoras. Es que no quiere venir. Pero vea, usted da la razón. Mujer, cuando tú quieres algo de tu marido, se lo sacas porque se lo sacas, ¿sí o no? Aunque no diga que no. Conoce uno sus ovejas. Hermano, y esto es para la vida eterna, el pelear por nuestra familia para que conozcan de Jesucristo. Pero se va a enojar, ya no me va a hablar, pues todo el mundo te va a hablar. Que se enoje por algo bueno. A esta mujer la trajeron. No pensé hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. No me conteste, ¿a cuántos trajeron a fuerzas hoy? Si no vas, no te doy de comer toda la semana. Si no vas, no te doy gasto. Pero esta mujer, hermanos, salió perdonada. Gloria a Dios. Esta mujer salió perdonada, salió libre de culpa. No la condenaron. El Señor Jesús la amó y la perdonó. Así que aprovecha cuando te traigan las fuerzas al templo. El Señor, algo bueno quieres para mí. ¿Ven? Bueno, segundo ejemplo. Ni le voy a buscar la cita porque usted se lo sabe.
y hasta en unos coros de hace años, ¿no? Zaqueo era un hombre chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Ah? Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió al sicómoro. El Salvador lo vio y le dijo así: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Zaqueo, estamos viendo la actitud de Jesús y hay muchos ejemplos, pero el día no nos alcanzaría para abarcar todos. Nada más 2 conocidos. Número 1, no se le olvida, a esta mujer la trajeron. El segundo, Zaqueo, él escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Por qué quiso conocer a Jesús? Porque escuchó su fama. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué escucha tu familiar inconverso cuando tú lo visitas? ¿Qué escucha tu familia que no quiere venir a la iglesia? Cuando tú llegas el domingo y te sientas a comer a la mesa, ¿qué escucha tu familia que no quiere venir? ¿No será que escuchan quejas, que no me pareció el servicio, que los de la alabanza hoy no le echaron ganas? ¿Usted cree que su familia inconversa va a querer venir a un lugar así? ¿Cómo te va en tu iglesia? No, nuestra pastora es bien regañona. Nos quiere tener ore y ore. ¿Usted cree, hermano, que la fama de Jesús sea buena en nuestro hogar? Zaqueo escuchó la fama de Jesús. Dice, él escuchó, él buscó, se acercó y pidió 4 cosas. La gente allá, el pecador debe escuchar. Tú te paras a platicar con alguien: ¿cómo está, vecina, vecino? Pues tengo estos problemas. Hay alguien que se llama Cristo Jesús que está interesado en tu vida. Él te ama, Él te conoce, Él te comprende. Prediquemos arrepentimiento a la gente. No le prediques de que ven el domingo, vea que te oren. No. Sabes que tú sin Cristo estás perdido. Tú necesitas un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Zaqueo escuchó, él buscó la forma de acercarse a Jesús, y él pidió, vea, aceptó que Jesús entrara. Escuchó, buscó, se acercó y aceptó la visita de Jesús. Jesús le dice: veo tu interés. Está chiquito, pero te las ingeniaste para verme. Algo quieres de mí. Cuando el Señor Jesús ve interés en nosotros, Él va a donde está la necesidad. Pero cuando nosotros ni nos acercamos ni buscamos, bien nos dijo el hermano Juan, ¿verdad? Él nos está enseñando muy bien. Pues un amén. Gloria a Dios por ello. Ya se me fue lo que le iba a decir. Acerca de la oración. Ore por mí. Mejor vamos a orar juntos, ¿te parece? Te espero aquí a las 7 de la noche, el día a las 5. De 5 a 5 y media, ¿te parece? Me hinco junto a ti y oramos juntitos. ¿Te parece? No, pues no les pareció. Eso es empatía. Apatía: sí, voy a estar orando por ti. Y usted se va bien creído: la hermana va a orar por mí. Pero si tú ni te paras, si tú ni buscas, si tú ni anhelas, si tú ni nada, ¿quién es el interesado? ¿Tú o yo? ¿Quién va a buscar? Este ejemplo se los he puesto muchísimas veces. Una mujer que se quería casar, ya más de 50 y tantos años, con hijos y todo, se quería casar. Doña Raquel, ore porque Dios me dé un marido. Y yo: ore, por favor, ore, pero de veras, ore por mí para que Dios me dé un marido. Y a ver, ¿quién es el interesado? ¿Usted o yo? Porque yo ya estoy casada, ya esta abuela soy. ¿Quién es la interesada?
¿Usted o yo? Pues yo. Pues usted ore. Una mujer líder en su iglesia, una mujer servidora, fiel congregante, oraciones, ayunos y demás, liderando un buen grupo de mujeres, pidiendo que yo, la última de las últimas, ore, así como diciendo, a ver si con ella, sí, porque yo ya todo. No, pues equivoco. Eso es, hermano, eso no es ser empático, eso es ser apático. Y se lo mostré de frente. Dije, no, de una vez le digo que no voy a orar. No voy a orar. ¿No? ¿Por qué? Porque el hermano Rubén va a predicar y les habla de los imposibles y le dice, venga al altar y entregue su imposible. Y ella tenía un pretendiente y pasó, y a los 8 días me dice, don Rubén tiene la culpa que mi novio se me muriera. Dios me quitó mi imposible. Cosas chistosas que nos pasan a los predicadores, ¿verdad? Entregue su imposible y pasó, digo, este es mi imposible. Si tú quieres que sí, yo con él, y que se le muere. ¿Era la voluntad de Dios? Pues no, pero nos aferramos, hermana Maris, nos aferramos, ¿no? Zaqueo escuchó, él buscó, se acercó, y el Señor Jesús le dijo, voy a tu casa. Pero vemos la diferencia de estos dos ejemplos. A una la llevaron a rastras. Ya no se usan esos términos. En mis épocas todavía se usaba el decirle, trae arrastras a tus hijos. Hoy ya no, porque está penado. Hoy está penado, hoy no. Hoy tráigalo con amorcito y todo el asunto que usted, pero tráigaselo. Pero este segundo, él tuvo un interés. Pero aquí el asunto, hermano, es cuán importante es la tarea del intercesor. Le pregunto, ¿a usted le interesa que su familia sea salva? ¿Que su familia sea restaurada? ¿De quién es la tarea? ¿Va a cambiar su forma de platicar en su casa? Pues con esos ánimos, olvídese. Es que, hermano, de verdad, a mí me impacta tanto estos versos de Zaqueo. ¿Qué escuchó de Jesús? ¿Por qué Jesús cuando entra le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa? Porque él escuchó que Jesús perdonaba pecados. Y es lo que nosotros debemos predicar en nuestro hogar. Nos duele el alma cuando un hijo, una hija o un ser querido no quiere nada con Cristo. Pero ¿sabe qué nos queda? Interceder delante del Padre. Y tal vez no lo veamos, como muchos de nuestros hermanos que han muerto no vieron cómo el Señor restauró a sus hijos. Pero al final de cabo, la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Todo pecado es una negación de Dios y sus mandatos. Esto constituye una ofensa infinita, como infinita es la dignidad de nuestro Dios, quien es ofendido con nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Solo el mismo Dios, solo Él puede encontrar el perdón y la misericordia para el hombre a través de Cristo Jesús. La existencia del pecado, mis amados hermanos, es el principal argumento para la necesidad y urgencia de la labor de un intercesor. ¿Qué hubiera pasado con Israel? Y con esto me voy a perfilar para terminar. Si Moisés no hubiera intercedido por su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo 32. Esta es una de las citas finales. Pero cuán importante es un intercesor. Sinaí, necesitamos intercesores. ¿Qué hubiera sido de este pueblo si Moisés no se hubiera levantado entre Dios y el pueblo? Éxodo 32 le dije, ¿verdad? Amén. Usted se sabe esto. El pueblo cayó en idolatría. El pueblo le pidió a Aarón que le hiciera un dios. Cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba, él estaba allá en la presencia del Señor, y le dijeron a Aarón, haznos dioses. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría.
Amén. Hermano, y dice la palabra del Señor que Aarón, porque era bien bueno el Aarón con el pueblo. No era el pastor, hermanos. No era el pastor. Aarón tan bueno, dice la Biblia que les hizo su becerrote de oro y le empezaron a adorar. Y Dios, hermano, no hay cosa más terrible que la idolatría delante del Señor. Es abominación. Verso 6: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Tengo mi becerro, me levanto y digo, este es mi Dios. La idolatría es un grave pecado. Un hijo puede ser tu ídolo. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Porque mi hijo no quiso ir. Porque está haciendo mucho frío y le puede hacer daño. Tu marido puede ser un ídolo. Tu mujer puede ser una ídola. Tu casa puede ser un ídolo. No, es que ya es bien noche y se oscurece bien pronto, hermana. ¿Y qué tal si se meten los rateros? ¿No? No va a ser como en los años, aquellos, ¿no? Cuando decían, hermano, que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña siempre. Y la hermanita que se para a testificar, ¿no? Una hermana primero que se fue y dijo, ay Dios mío, mis gallinas, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a cerrar. Y pasa la hermanita a testificar en el culto y dice, yo doy gloria a Dios porque Dios está aquí. Y la hermana se salió, la que dejó cuidando las gallinas, dijo, pues si Dios está aquí, mi casa se quedó sola. Se le da risa, pero de verdad que fueron testimonios reales. O sea, uno trae una ristra de enseñanzas de aquellas, ¿no? Dios está en todos lados. Él cuida de ti. Él va a cuidar tus pertenencias. Él te va a librar. Amén. Gracias a Dios porque Dios da la gracia y la sabiduría. Muchos pueden decir, ay, qué exageración de cambiar los servicios a las 5, pues en otras iglesias sí. Pero, hermanos, sin carro y caminar por estas calles de Ciudad Neza, yo le invito a que un día se venga a las 9 de la noche y que acompañe a Caro en su recorrido de aquí hasta ya, el frío calazabros. Pero Dios está con nosotros. Este pueblo se volvió idólatra. Tu trabajo puede ser un ídolo. Tu escuela puede ser un ídolo. Es que pastor, no llego. Esa materia no la puedo dejar. Ahí la dejas cuando hay convivio con tu familia. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Jehová le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo. Estas palabras, hermano, calan mucho a un siervo. ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Quién era el pueblo de Jehová de los ejércitos? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo puede esto? Moisés, tu pueblo, aquel que te rompiste el físico, que sacaste de Egipto, ¿qué crees? Tú acá en mi gloria, y se corrompieron, no los puedes dejar 8 días porque ya se corrompieron. No, ¿cuántos días? ¿Cuántos días, hermano Rubén? 17, 19 días. No, es que el esposo me contó los días ausente. 10 y tantos días. Tu pueblo se corrompió. ¿Quién no era el pueblo de Dios? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que descienda mi ira en ellos y los consuma. Y tú no te preocupes, Moy, te voy a dar otra nación grande. Pero el intercesor clamó
Y le dijo Moisés, oró y le dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con tu mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les diste una promesa: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. ¿Y qué hizo Jehová con esta oración? La tomó en cuenta. Dice: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Pero por qué? Por la intercesión de un hombre. Hermano, ¿cuántas veces Dios sí puede mandar su ira contra alguien? Pero si nosotros nos paramos en la brecha y le decimos: Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? ¿Para eso se salieron? ¿Para que fueran destruidos? Esa iglesia está a punto de perecer, pero se levanta un intercesor y le dice: Jehová de los ejércitos, tú nos prometiste estar con nosotros siempre, y tu gloria va delante de nosotros. Pero necesitamos interceder. Pero cuando vienen las amenazas del enemigo y nos dicen que esa iglesia va a perecer, está a punto de caer, y tomamos la actitud del Chavo del 8, pues hay que esperar. Y luego el enemigo es tan astuto que viene y nos ataca, y cuando usted no viene, uno menos. Se va el otro, uno menos. Cae el otro, y las voces de allá afuera nos dicen: otra baja más que tuvo, hermana. Y uno se acuerda de la amenaza del enemigo. Pero ¿sabe qué, hermano? Estas palabras, yo espero que el día de hoy les sirvan a usted y me sirvan a mí, para pararnos como intercesores y decir: tal vez, Señor, tal vez este pueblo pecó, pero sabes que acuérdate de tus promesas. Tus promesas son fieles y verdaderas, y tú dijiste que ibas con nosotros y que tu presencia estaba en medio de tu pueblo. Y yo me levanto en esta hora, y levántanos en victoria como iglesia. ¿O se va a quedar así esperando a que se destruya? Sí, porque hay unos que nada más están viendo: uno menos, el otro ya cayó. Es que yo se los dije. Pero ¿sabe qué? Si este pueblo se corrompió y Dios tuvo misericordia, ¿no tendrá misericordia de nosotros? Necesitamos interceder, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué habría sido de la humanidad si no tuviésemos un intercesor llamado Cristo Jesús, que el día de hoy intercede delante del Padre por ti y por mí? Amén. Intercedamos ante el Padre por medio de Cristo, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestra iglesia, pero por nosotros mismos. Y yo le digo algo: cada vez que usted escuche la voz del diablo, que no le dé la chiripiolca. Levántese como intercesor y no le dé oído a la voz del enemigo. El enemigo sí está vencido, nosotros no. Tenemos al Todopoderoso. ¿A poco el Señor nos sacó en vano? ¿A poco el Señor te salvó para destruirte? ¿A poco el Señor nos sacó de un lugar para acabar con nosotros? El Dios que nosotros adoramos no es esa clase de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos levantamos para interceder y decir: Señor, si es verdad, hemos pecado. Pero Moisés intercedió ante ti cuando tú te iraste y los quisiste destruir. Señor, no se enoje mi Señor, perdónanos y levántanos en victoria. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Deje de ver a su hermano si se va o no se va. Preocúpese por usted. Se va a ir el que se tenga que ir, se va a perder el que se tenga que perder. Preocupémonos por nosotros. Póngase sobre sus pies.